nadie en el Colegio Santa Cecilia sabía que Sofía Mendoza guardaba un secreto. Ni los profesores que la ignoraban, ni los compañeros que se burlaban de su violín viejo. Pero ese viernes, cuando sus dedos rozaron las cuerdas por primera vez frente a todos, el silencio que dejó atrás no fue de burla, sino de algo que ninguno esperaba, asombro. El timbre del recreo sonó como un alivio para la mayoría, pero para Sofía Mendoza solo significaba un momento incómodo menos que soportar. Cuarta hora, última fila junto al ventanal del salón de música, como siempre. El sol de mediodía se filtraba por los cristales manchados, dibujando líneas doradas sobre su estuche de violín desgastado. Lo tenía apretado entre sus rodillas, como si temiera que alguien intentara arrebatárselo. El murmullo constante de sus compañeros era un ruido de fondo al que ya estaba acostumbrada. Algunos pasaban notas, otros susurraban sobre el partido de fútbol del fin de semana, y unos cuantos, los de siempre, lanzaban miradas hacia su rincón como si fuera una exhibición en un museo, la chica rara del violín. Silencio, silencio. El profesor Lozano entró dando un portazo, su silbato colgando del cuello como un recordatorio constante de su autoridad. Era alto, con una barba que siempre parecía a medio afeitar, y llevaba la misma sudadera del colegio con manchas de café. Sofía bajó la vista, fingiendo concentrarse en ajustar una de las clavijas de su violín. Sabía lo que venía. Como ya saben, dijo Lozano, apoyándose contra el escritorio, el Festival de Talentos del Santa Cecilia es en 2 semanas. Necesitamos actos. Cantantes, bailarines, lo que sea. Hizo una pausa dramática y añadió, incluso magos, si es que alguien aquí sabe hacer algo más que desaparecer cuando hay que trabajar. Risas fáciles. Sofía no levantó la mirada, pero sintió como el peso de las palabras del profesor flotaba en el aire. Fue entonces cuando la señora Rivas, la de matemáticas, apareció en la puerta del salón. Llevaba su eterno suéter gris, el mismo que parecía lavado demasiadas veces, y sus labios estaban apretados en una línea fina. ¿Interrumpo?, preguntó, aunque ya estaba entrando. Para nada, señora Rivas, respondió Lozano con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Justo hablábamos del festival. La mujer recorrió el salón con la mirada, deteniéndose un segundo demasiado largo en Sofía. Ah, sí. El espectáculo anual, dijo, con un dejo de sarcasmo. Luego, señaló a Sofía con el lápiz que siempre llevaba detrás de la oreja. ¿Y nuestra virtuosa? ¿Lleva ese violín todo el año? ¿O es solo para decorar? El salón se rió. No era la primera vez, pero esta vez la burla venía envuelta en algo peor, expectativa. El profesor Lozano se unió, cruzando los brazos. Vamos, Sofía. Demuéstranos que no es solo un adorno. Sofía sintió como el estuche se le clavaba en las piernas. No era el peso del violín lo que la ahogaba, sino el de todas las miradas clavadas en ella. En la fila de adelante, Daniel, el capitán del equipo de fútbol, giró hacia su amigo y murmuró algo. Su amigo soltó una carcajada y, sin disimular, imitó el sonido de un violín desafinado. Hizo, retorciendo la cara como si estuviera en agonía. Más risas. La señora Rivas sonrió, como si hubiera logrado algo importante. Sofía respiró hondo. Podía hacerlo de siempre, agachar la cabeza, ignorarlos, esperar a que pasara. Pero entonces, sin saber por qué, algo dentro de ella se quebró. Levantó la mirada. No hacia ellos, no hacia los profesores, sino hacia el ventanal, como si más allá hubiera algo que solo ella podía ver. Lo haré, dijo. Su voz no tembló. No fue un susurro. Fue una declaración.
El silencio cayó como un mazo. El profesor Lozano parpadeó. ¿En serio? Ella no respondió. Simplemente tomó la hoja de inscripción que circulaba por los pupitres y escribió su nombre con letra clara, Sofía Mendoza. Violín. La señora Rivas frunció el ceño, como si no entendiera la jugada. Bueno, eso es espíritu, dijo, pero su voz sonó forzada. Sofía guardó el violín y salió del salón antes de que sonara el timbre. Detrás de ella, los murmullos comenzaron de nuevo, pero esta vez, no le importaron. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió. El edificio de departamentos Las Acacias se alzaba como un gigante cansado al final de la Callejón de los Olvidos, su fachada descascarada y sus escaleras crujientes guardaban secretos entre sus paredes. En el tercer piso, tras una puerta verde desconchada con el número 13, Sofía Mendoza guardaba el suyo. El estuche del violín no siempre había estado desgastado. Había llegado a sus manos un domingo lluvioso, cuando el abuelo Rafael aún respiraba. Este no es un juguete, mija, le había dicho, colocándole el instrumento entre las manos como si fuera una reliquia. Es un arma. Y un refugio. Depende de cómo lo uses. El violín tenía historia, una raya profunda cerca del clavijero, de cuando tu abuela me tiró un plato por llegar borracho, una mancha oscura en la caja, sangre de una pelea en un bar de mala muerte, y un sonido que no era dulce, sino vivo. Como si cada nota llevara dentro un pedazo de alma vieja. Cuando el abuelo murió, el violín se convirtió en el único legado que no discutieron los familiares. Que se lo quede la niña, dijeron, como si le hicieran un favor. El departamento 13 olía a lejía y a comidas recalentadas. Sofía entraba cada tarde, dejaba caer la mochila con un golpe sordo, y sin siquiera quitarse los zapatos, abría el estuche. Había reglas. Nunca tocar con hambre, aunque a veces lo hacía. La toalla bajo la puerta, para que doña Carmen de al lado no volviera a golpear la pared con su escoba. Si suena mal, se repite. Hasta que duela. Su madre, Lucía, llegaba pasada la medianoche, con los zapatos de seguridad llenos de restos de algún edificio de oficinas. A veces, Sofía la escuchaba detenerse un segundo frente a su habitación, conteniendo la respiración para no interrumpir. ¿Vas a parar o toco yo la puerta? Bromeaba desde el pasillo, pero nunca entraba. Mateo, su hermano de 7 años, era su único espectador voluntario. Se sentaba en el suelo, con las rodillas pegadas al pecho, y miraba fijamente sus manos. ¿Por qué mueves la cara así? Le preguntó una vez, imitando su expresión de concentración. Porque duele, respondió ella, sin dejar de tocar. ¿Y por qué lo hace si duele? Porque duele más callarlo. Mateo no entendió, pero asintió como si lo hiciera. En el colegio creían que solo sabía tocar escalas o canciones infantiles. Pero en su habitación, entre las grietas del yeso y las sombras de la lámpara rota, Sofía componía. La llamaba, la canción del ventanal, porque empezaba como un susurro, como el viento entre los cristales rotos del salón de música, y terminaba en un grito. No tenía partitura. Vivía en sus dedos, en la memoria de sus músculos. A veces, cuando tocaba, cerraba los ojos y veía cosas. El abuelo Rafael fumando en el balcón. La espalda encorvada de su madre saliendo de madrugada. Las risas del colegio, que en su cabeza sonaban como notas desafinadas. La víspera del festival, Sofía ensayó hasta que los dedos le sangraron. Lucía llegó más temprano de lo habitual y la encontró en pleno crescendo. Mañana es el día, ¿no? Dijo, dejando un plato de arroz con huevo en la mesa de noche. Sofía asintió, frotándose la yema del dedo índice, ya agrietada.
¿Y qué vas a tocar? Algo mío. Lucía se quedó quieta un momento. Luego, con un gesto inusual, tomó el violín de las manos de su hija y lo examinó bajo la luz. Tu abuelo estaría cagado de miedo, murmuró, y Sofía supo que era un elogio. El aire en el gimnasio del Colegio Santa Cecilia estaba cargado de esa electricidad especial que solo precede a los momentos que cambiarán todo. Sofía Mendoza permanecía inmóvil tras el pesado telón negro, sus dedos entrelazados alrededor del mástil de su violín como si fuera un ancla en medio de una tormenta. El murmullo de la multitud se filtraba a través de la tela, mezclándose con el crujido de las gradas metálicas y los últimos ajustes del equipo de sonido. En los baños, minutos antes, había realizado su ritual en silencio. El vestido negro, 2 tallas demasiado grande, le colgaba como una segunda piel. La calcomanía de dinosaurio que Mateo le había pegado en la espalda esa mañana le picaba levemente, un recordatorio constante de por qué estaba haciendo esto. La foto arrugada del abuelo Rafael, escondida en su bolsillo izquierdo, pesaba más que todo el edificio. Cuando sus zapatos gastados pisaron el escenario, el reflector principal la cegó por un instante. No era un accidente, estaba deliberadamente mal ajustado, dejando su rostro en sombras mientras iluminaba las sonrisas burlonas del primer piso. El violín, ese objeto de burla diaria, brillaba ahora bajo las luces como un arma recién afilada. El primer contacto del arco con las cuerdas fue un suspiro apenas audible. Luego, como si algo se hubiera roto dentro del instrumento, o dentro de ella misma, la música explotó. No eran notas, eran gritos convertidos en sonido. El gemido de un animal herido, el crujido de un hueso al romperse, el sonido de una puerta cerrándose para siempre. En el minuto exacto en que la melodía dio su giro más brutal, el pedal de sordina se rompió con un crack seco que resonó por todo el gimnasio. Fue entonces cuando sucedió lo imposible, el profesor de física dejó caer su taza de café. La señora Rivas, siempre impecable, tenía la boca entreabierta mostrando ese empaste dental que tanto escondía. En la última fila, Lucía Mendoza, que había faltado al trabajo por primera vez en 5 años, apretaba un pañuelo contra la boca como si contuviera un grito. Cuando la última nota se extinguió, hubo un silencio que duró 3 latidos completos del corazón de Sofía. Luego, desde algún lugar entre las gradas, un aplauso solitario rompió el hechizo. Era Mateo, de pie sobre su asiento, aplaudiendo con una furia que hacía temblar sus pequeños brazos. Como si eso hubiera roto un dique invisible, el gimnasio entero estalló en una ovación que hacía vibrar los cristales de las ventanas. Sofía no hizo reverencia. No sonrió. Solo miró directamente a los ojos de la señora Rivas y dijo, con una voz que no tembló ni un instante, esto era lo que guardaba en mi estuche. Las palabras cayeron como piedras en un estanque quieto, enviando ondas que cambiarían para siempre la forma en que la veían. Mientras bajaba las escaleras del escenario, el profesor Lozano intentó darle una palmada en el hombro. Ella lo esquivó con la elegancia de quien ha estado esquivando cosas mucho más pesadas toda su vida, pero no antes de que él murmurara, «Carajo, Mendoza. Nos hiciste comer mierda a todos». Y en ese momento, con el violín todavía caliente entre sus manos y el eco de su música flotando en el aire como humo, Sofía supo que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. El aire en el gimnasio del Colegio Santa Cecilia estaba cargado de esa electricidad especial que solo precede a los momentos que cambiarán todo. Sofía Mendoza permanecía inmóvil tras el pesado telón negro, sus dedos entrelazados alrededor del mástil de su violín como si fuera un ancla en medio de una tormenta. El murmullo de la multitud se filtraba a través de la tela, mezclándose con el crujido de las gradas metálicas y los últimos ajustes del equipo de sonido. En los baños, minutos antes, había realizado su ritual en silencio.
El vestido negro, 2 tallas demasiado grande, le colgaba como una segunda piel. La calcomanía de dinosaurio que Mateo le había pegado en la espalda esa mañana le picaba levemente, un recordatorio constante de por qué estaba haciendo esto. La foto arrugada del abuelo Rafael, escondida en su bolsillo izquierdo, pesaba más que todo el edificio. Cuando sus zapatos gastados pisaron el escenario, el reflector principal la cegó por un instante. No era un accidente, estaba deliberadamente mal ajustado, dejando su rostro en sombras mientras iluminaba las sonrisas burlonas del primer piso. El violín, ese objeto de burla diaria, brillaba ahora bajo las luces como un arma recién afilada. El primer contacto del arco con las cuerdas fue un suspiro apenas audible. Luego, como si algo se hubiera roto dentro del instrumento, o dentro de ella misma, la música explotó. No eran notas, eran gritos convertidos en sonido. El gemido de un animal herido, el crujido de un hueso al romperse, el sonido de una puerta cerrándose para siempre. En el minuto exacto en que la melodía dio su giro más brutal, el pedal de sordina se rompió con un crack seco que resonó por todo el gimnasio. Fue entonces cuando sucedió lo imposible, el profesor de física dejó caer su taza de café. La señora Rivas, siempre impecable, tenía la boca entreabierta mostrando ese empaste dental que tanto escondía. En la última fila, Lucía Mendoza, que había faltado al trabajo por primera vez en 5 años, apretaba un pañuelo contra la boca como si contuviera un grito. Cuando la última nota se extinguió, hubo un silencio que duró 3 latidos completos del corazón de Sofía. Luego, desde algún lugar entre las gradas, un aplauso solitario rompió el hechizo. Era Mateo, de pie sobre su asiento, aplaudiendo con una furia que hacía temblar sus pequeños brazos. Como si eso hubiera roto un dique invisible, el gimnasio entero estalló en una ovación que hacía vibrar los cristales de las ventanas. Sofía no hizo reverencia. No sonrió. Solo miró directamente a los ojos de la señora Rivas y dijo, con una voz que no tembló ni un instante, esto era lo que guardaba en mi estuche. Las palabras cayeron como piedras en un estanque quieto, enviando ondas que cambiarían para siempre la forma en que la veían. Mientras bajaba las escaleras del escenario, el profesor Lozano intentó darle una palmada en el hombro. Ella lo esquivó con la elegancia de quien ha estado esquivando cosas mucho más pesadas toda su vida, pero no antes de que él murmurara, «Carajo, Mendoza. Nos hiciste comer mierda a todos». Y en ese momento, con el violín todavía caliente entre sus manos y el eco de su música flotando en el aire como humo, Sofía supo que nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. El Colegio Santa Cecilia no era el mismo después de aquel día. El gimnasio, que antes olía a sudor adolescente y polvo acumulado, ahora guardaba en sus paredes el eco de las notas que habían roto el silencio. Sofía Mendoza caminaba por los pasillos con la misma discreción de siempre, pero algo había cambiado, ya no era invisible. Los murmullos a sus espaldas ya no eran burlas. Ahora eran susurros de admiración, de curiosidad, de ese asombro incómodo que surge cuando alguien demuestra ser más de lo que todos esperaban. Oye, Sofía, la voz de Daniel, el mismo que meses antes había imitado el sonido de un violín desafinado, la detuvo frente a los casilleros. Eso fue increíble. Ella lo miró sin decir nada, pero esta vez no fue por timidez. Era porque no necesitaba palabras. Daniel, acostumbrado a ser el centro de atención, se quedó callado, como si por primera vez en su vida no supiera qué decir. La señora Rivas ya no la llamaba con ese tono condescendiente. Ahora, cuando sus ojos se encontraban en clase, había algo nuevo en la mirada de la profesora, respeto, sí, pero también algo que se parecía mucho a vergüenza. Sofía, la detuvo una tarde al salir de matemáticas. Quería decirte que, tu interpretación fue excepcional. Gracias,
respondió ella, sin ironía, sin rencor. Pero tampoco con gratitud. Lucía, su madre, había colgado el video del festival en la nevera, junto a las facturas pendientes y los dibujos de Mateo. No era una grabación profesional, solo un clip borroso filmado por algún estudiante con el teléfono temblando. Pero la música sonaba clara, y cada vez que alguien entraba a la cocina, Lucía lo reproducía, como si necesitara recordarse que su hija había roto algo más que el silencio aquel día. ¿Vas a tocar otra vez?, le preguntó Mateo una noche, mientras ella afinaba las cuerdas en su habitación. No lo sé, respondió Sofía, pero sonrió. Tal vez. El violín ya no era un secreto. Ahora era una parte de ella que el mundo conocía, y eso la hacía sentir extrañamente ligera. ¿Te gustó esta historia? No olvides suscribirte, dejar tu like y comentar qué fue lo que más te impactó. ¿Crees que Sofía debería seguir tocando? ¿O prefieres que guarde su música para sí misma? Déjanos tu opinión y comparte si conoces a alguien que, como ella, merezca ser escuchado.